Hola, buenas tardes a todos. Soy Samuel Montañez, experto en finanzas personales GBM, y les doy la bienvenida a otro de nuestros webinars de esta serie que hemos tenido sobre ETFs. Y en este caso tenemos un tema muy interesante que son cripto ETFs, la nueva frontera de la inversión digital. Algunos breves recordatorios y lineamientos del webinar, solo para tenerlo todos presentes. Número uno es que este webinar se está grabando, lo estamos grabando y posteriormente al webinar vamos a subirlo a nuestro canal de GBM Media y también lo van a poder encontrar en nuestro canal oficial de YouTube. Recordar que estos webinars son para fines educativos y no debe tomarse o considerarse como recomendación de inversión. También mencionar que voy a tratar de hablar 35 minutos. Está larga, no larguísima, pero un poco extensa la presentación. Hay que cubrir varios temas. Y posteriormente vamos a entrar en una fase o en una sección de unos 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, todas las preguntas que tengan a lo largo de la presentación, pónganlas en el chat y vamos a tratar de atender todas las que podamos al final de la presentación. Y pues bueno, con eso comenzamos. Vamos a iniciar. Pues me gustaría comenzar platicándoles un poco de la taxonomía del dinero. ¿Qué es dinero? Justamente en el marco del tema de hoy, que es las criptomonedas, que muchas veces cuando uno escucha la palabra criptomoneda, lo asocia a divisas, lo asocia a dinero. Justamente el Bank of International Settlements, o también conocido en español como el Banco Internacional de Pagos, el BIS, que es el banco central de los bancos centrales, es este banco central o este organismo supranacional que básicamente establece políticas bancarias y monetarias a nivel global, del cual México pues también participa. Justamente un mexicano, Agustín Carstens, el exsecretario de Hacienda, es justamente el actual gobernador de El BIS. Establece que el dinero tiene cuatro características elementales que van a ser importantes en el marco de las criptomonedas. Número uno, ¿quién emite el dinero? ¿Un banco central o alguien más? Dos, la forma del dinero, electrónica o física. Normalmente cuando uno piensa en criptomonedas, pues automáticamente piensa en dinero digital. Y realmente eso no es una característica muy especial como a veces se cree. ¿Por qué? Porque se sabe que más del 90%, por ejemplo, de los dólares americanos en circulación en el mundo son electrónicos. Entonces, realmente no es nada especial que sea dinero, bueno, que sea un activo digital. Número tres, accesibilidad, universal o limitada. Parte, digamos, del atractivo o de o sí, prácticamente, parte del incentivo de invertir en criptomonedas es que su acceso es universal. Están libres de alguna manera como Bitcoin en la red y cualquier persona puede tener acceso a ellas. Entonces, en ese sentido, sí cumple con esa característica. Y número cuatro, y este es el punto crucial de las criptomonedas, es el mecanismo de transferencia, centralizado o descentralizado. Y justamente aquí está el punto clave de diferencia. Las criptomonedas están en un mecanismo de transferencia descentralizado en el famoso blockchain o conjunto de bloques distribuido, que también se le conoce en español. Y entonces nos sale la pregunta, oye, Bitcoin, las criptomonedas, ¿sí son dinero o no son dinero o qué procede, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las funciones del dinero? Básicamente podemos establecer que el dinero tiene que cumplir con tres características fundamentales. Número uno, medio de cambio se puede intercambiar por cosas. Bitcoin y otras criptomonedas sí se pueden intercambiar por cosas. En México es un poco restringido, pero en otros países se pueden intercambiar, como en Estados Unidos, por casas, por coches, y evidentemente hay muchos comercios donde se pueden intercambiar. También, por ejemplo, en países como El Salvador, donde Bitcoin ya es moneda de curso legal, hay cajeros donde tú puedes cambiar tus Bitcoins por dólares o también los aceptan en muchísimos lugares, prácticamente todos lados. Número dos, unidad de cuenta. Se puede contar. Las bitcoins, a veces uno piensa, oye, pero una bitcoin vale 2 millones de pesos, 100,000 dólares al momento que estamos grabando este podcast. Entonces, pues ahí que procede, ¿no? Y hay que recordar que se puede dividir en muchas fracciones. Entonces, yo no necesito comprar necesariamente toda la Bitcoin. Se puede fraccionar y así en general con las criptomonedas. Y número tres, y aquí está como que el punto divisorio, y por lo cual pienso yo que no podemos hablar de las criptomonedas como divisas, como dinero, es porque no cumplen con la característica de depósito de valor. Depósito de valor quiere decir que si yo tomo un billete de 100 pesos, ese billete de 100 pesos en 5 días, en una semana, en un mes, incluso en 3 meses, en 6 meses,
va a poder comprar más o menos los mismos bienes y servicios. Básicamente, ahí decimos que el billete de 100 pesos conserva su valor. Evidentemente, si ya hablamos de un plazo más largo de 20 años, pues ahí es diferente. Por supuesto que la inflación, que es el aumento sostenido del nivel de precios, normalmente pues va minando nuestro poder adquisitivo y 500 pesos hoy no pueden comprar lo mismo que hace 20 años. Sin embargo, si hablamos de un periodos más corto plazo, en general los 100 pesos o los 500 pesos mantienen su valor, ¿no? Es una inflación moderada. Entonces, en ese sentido, decimos que el dinero está cumpliendo con esta función de depósito de valor. Si pensamos en países que han sufrido crisis inflacionarias como Venezuela, por ejemplo, justamente debido a estas crisis de más de 1000% de inflación que tiene el país, la gente local ha migrado a otros medios para usar dinero porque la moneda local con esta inflación ya no les funciona. Justamente sabemos que en países como Venezuela, pues normalmente la gente usa criptomonedas, usa dólares y usa otras divisas precisamente porque ya no pueden confiar en su propia divisa por este aspecto del depósito de valor. En ese sentido, sabemos, por ejemplo, que en 2024 el Bitcoin llegó a estar en $40,000 y cerró el año casi en los $100,000. Entonces, eso es más del doble de incremento. Por lo tanto, yo diría que con ese nivel de cambios o ese nivel de volatilidad o variabilidad, no podemos decir que Bitcoin y en general las demás criptomonedas cumplen con esta característica de depósito de valor, entonces por eso no se puede hablar de dinero o de divisas. Entonces, ¿qué son o qué podemos decir que son? Yo más bien pensaría en estos activos como activos digitales, criptoactivos como a veces les llama, y yo los pondría más en el nivel de algo similar a un commodity, básicamente como oro, como plata, incluso como decir café, o algún otro tipo de commodity que cotiza en el mercado. Ahora, puntualmente en el caso de México, hay que recordar que el peso mexicano es moneda de curso legal. Se establece en la ley que esa es la moneda que se acepta en México y que solamente podemos pagar impuestos, por ejemplo, con pesos mexicanos. Entonces, pues ahí justamente es un ejemplo donde definitivamente no se puede hablar de las criptomonedas como dinero. Adicionalmente, hay que recordar, y este punto también es importante para entender el marco completo de las criptomonedas, el Banco de México no solamente tiene la centralización del dinero desde el punto de vista de tener el monopolio en la emisión de billetes y monedas, también gobierna el sistema de pagos. ¿Qué significa esto? Cuando yo mando dinero de mi cuenta a la cuenta de otra persona en otro banco, no, está pasando evidentemente por una tubería digital y por un proceso, por una cámara de compensación también, y entonces, este sistema financiero es gobernado, o esta tubería financiera es gobernada por el Banco de México, en el país de México. Y así correspondientemente en Estados Unidos por la Reserva Federal y de esta manera, ¿no? Ahora, aquí algunos conceptos para entender la gráfica que les voy a mostrar a continuación. Básicamente, cuando se habla del dinero en un país, hablamos de la base monetaria en economía. Y con esto nos referimos a los billetes y monedas en circulación, más las reservas en el Banco Central, en este caso en el Banco de México. Y típicamente desde tiempos de Milton Friedman en 1930 aproximadamente, se estableció esta nomenclatura para referirse al dinero en diferentes niveles de liquidez. M1 típicamente es la base monetaria más el dinero que está en las cuentas a la vista, cuentas de cheques, cuentas de débito. M2 es M1 más depósitos a corto plazo y M3, M2 más depósitos a más largo plazo. Entonces, ahí estamos hablando como que el del dinero en diferentes niveles de liquidez, todo el dinero circulante que tiene la economía. Ahora, insisto, ahorita vamos a ver una grafiquita donde vamos a ver estos conceptos, pero para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Aquí estamos viendo una gráfica que hizo el banco de inversión Morgan Stanley para comparar actualmente prácticamente a niveles de precios de hoy, pero esta gráfica es de principios de diciembre de 2024, o sea, apenas hace un par de meses, pero el precio de Bitcoin se ha mantenido pues, muy similar. Aquí tenemos que el precio de Bitcoin está aproximado en $100,000. Justamente hoy, el día que estamos grabando este podcast, está en $102,000, entonces prácticamente está en este nivel. Y aquí lo que está comparando es cuánto tendría que valer en precio Bitcoin para tener el mismo tamaño en capitalización de mercado, al menos en este punto en el tiempo, que estos otros comparativos, y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, punto importante, la barra azul marino, la primera que tenemos, es el valor de mercado o valor de capitalización de Bitcoin
al 30 de noviembre del 2024, hace 2 meses, pero para fines prácticos es prácticamente igual ahorita. Y tenemos que aquí la Bitcoin está en millones, 2.1 millones, $100,000, en pocas palabras, ¿no? Y aquí tenemos cuánto tendría que valer o cuánto tendría que subir el precio para estar del mismo tamaño en valor de mercado que, por ejemplo, el azul clarito, Bitcoin a M2 de UK, M2 de Reino Unido, o sea, para tener como que la misma cantidad de dinero de la base monetaria o del M2 puntualmente del Reino Unido, las libras esterlinas, tendría que valer el doble, $200,000. Si quisiera valer la misma cantidad de dinero o de base monetaria que Japón, M2, tendría que valer prácticamente $410,000. Y para tener el mismo nivel que todo el euro, todo el valor de capitalización de mercado que el euro, tendría que valer $840,000 aproximadamente. Y por último, para tener el valor del oro, que muchas veces se habla de Bitcoin como el oro digital, como este activo de reserva en tiempos de crisis, en tiempos de inflación, tendría que valer aproximadamente $900,000. Entonces, ahí podemos pensar a qué niveles tendría que llevar Bitcoin en precio para realmente pensar que lo podemos comparar, digamos, de vis a vis o directamente contra dinero real, o sea, de algunos países, monedas reales, o contra el oro, que es como un comparativo muy común que se usa por ciertas características. Ahora, puntualmente, el Banco Internacional de Pagos, desde el Comité de Pagos e Infraestructura de Mercado, establece que estas son las características de lo que es una criptomoneda. Número uno, son electrónicas, son digitales, virtuales, como les queramos decir. Ya dijimos que esa característica en realidad no es nada demasiado especial. Por ejemplo, los dólares, la inmensa mayoría son electrónicos actualmente, no es nada pues, realmente nuevo. Número dos, y este punto sí es clave, a diferencia del dinero estándar, no son obligaciones de nadie. ¿Qué significa que no sean obligaciones de nadie? Hay que recordar que en el mundo ya no existe el patrón oro o plata o lo que sea. Básicamente la plata, el oro y otros metales amonedados no son dinero, no son dinero. Son commodities, son activos, recursos naturales en los cuales podemos invertir comparados a metales de otros tipos, a granos, etcétera. No es dinero, ya no se considera dinero. El dinero que tenemos actualmente en el mundo es dinero que se le llama dinero fiduciario o en inglés fiat. Y el dinero, ¿por qué vale? ¿Por qué vale? Vale por la confianza que tenemos como ciudadanos en el emisor. En el caso de México, en el Banco Central, en el Banco de México y en el gobierno mexicano. De la misma manera que en Estados Unidos tenemos esa confianza en la Reserva Federal y en el gobierno americano o en la libra esterlina, etcétera. Y justamente si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en particular en los billetes de libras esterlinas, que son como pues de las monedas más formales antiguas, digamos, podemos ver que decían los billetes de las libras esterlinas que eran una obligación de la corona, del emisor. Entonces, yo tengo confianza de que ese dinero es intercambiable porque tengo confianza en el emisor. Y eso es lo que llamamos dinero fiduciario. En cambio, Bitcoin particularmente, que fue la primera criptomoneda, ¿quién es la contraparte? ¿Quién ampara Bitcoin? Nadie. Nadie. Es un programa, es un protocolo que vive libre en Internet, cualquiera lo puede usar, pero realmente no es una obligación de nadie. Y número tres, y este punto también es un punto característico de las criptomonedas, es que el intercambio es descentralizado. Ya veíamos en la slide anterior que las monedas en general tienen un intercambio centralizado. Acuérdense, el Banco de México tiene el monopolio en la emisión de billetes y monedas, número uno, y número dos, tiene el gobierno del sistema de pagos, de la tubería por donde pasan todas las transacciones de dinero en México, y así la Reserva Federal en Estados Unidos, y así consecuentemente. En cambio, en Bitcoin y en general en las criptomonedas, un punto característico es que no exista este ente centralizador, ni banco central, ni casa de bolsa, ni banco, sino que realmente este proceso sea completamente descentralizado y se puedan dar estos intercambios, lo que se llama de peer-to-peer o de persona a persona. Y uno dice, oye, pero ¿qué garantiza que no me roben? ¿Qué garantiza que se reconozcan las transacciones en la red? ¿Qué garantiza que no me hackeen a mí mi cuenta?
Y la respuesta es la criptografía, justamente la tecnología criptográfica computacional es lo que garantiza la seguridad de la red, sin la necesidad de que haya un ente o un agente supervisando la red. Es esta pues, criptografía computacional y la parte electrónica quiere decir, o sea, digamos, esta descentralización lo que significa es que en lugar de haber un lugar central, como sería un banco, como sería una casa de bolsa o un banco central, con donde estén como que todas las transacciones, todos los datos, todas las cuentas, etcétera, en el blockchain famoso de Bitcoin, cada nodo en la red, cada persona o cada gente que está en el network o en la red de Bitcoin, tiene una copia del libro contable de todas las transacciones que se están ejecutando en la red y se está actualizando en tiempo real cada vez pues ahora sí que este libro contable que tenemos replicado todos los nodos en la red. En pocas palabras, sería como decir que todos los usuarios de tal banco tienen una copia de todas las transacciones y de todo lo que ha pasado y está pasando dentro de la red de este banco. Y eso lo que significa es que si tú lograras hackear un solo nodo de toda la red de Bitcoin, no hubieras hackeado a la red de Bitcoin per se, solo un nodo. Todos los demás nodos que tienen una copia de todas las transacciones, de todo el libro contable de lo que está sucediendo en la red, están intactos. Y eso es la característica del blockchain, de esta tecnología distribuida y de lo que llamamos transacciones de persona a persona. Y así es que la red garantiza esta seguridad. En pocas palabras, podemos pensar en que la Bitcoin es una réplica digital del dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo me da anonimato, me da privacidad, pero al mismo tiempo me da certidumbre porque es reconocido, porque yo puedo llegar a una tienda y comprar cosas y me lo aceptan. Y entonces, en pocas palabras, lo que trató de replicar, podemos pensar que los que crearon Bitcoin trataron de replicar, era justamente este aspecto descentralizado y este aspecto de privacidad y anonimato, pero al mismo tiempo, cómo resolvemos el tema de la seguridad, que no me lo roben, que no hackeen mi cuenta, y eso es a través de la tecnología criptográfica blockchain, justamente. Ahora, Bitcoin puntualmente, que fue la primera criptomoneda que nació en el 2008, justamente en el epicentro de la crisis financiera del 2008, donde pues, había un desencanto con el sistema financiero y bancario a nivel global y en particular en los Estados Unidos, es que nace Bitcoin en esta coyuntura, pues en el momento perfecto prácticamente. ¿Por qué? Porque Bitcoin en sus orígenes tiene pues esta pues aparentemente intención de ser una alternativa por fuera del sistema financiero en sus orígenes. De hecho, sabemos que los primeros que empezaron a transaccionar con Bitcoin y de los que se presume que pudieran ser los creadores de Bitcoin, aunque no se sabe con certidumbre, eran los que se llamaban estos cypherpunks o estos hackers o criptoanalistas computacionales que buscaban justamente tener algún sistema para intercambiar dinero, entre comillas, que no fuera regulado, que no estuviera dentro del sistema financiero. Y tenemos justamente escritos y documentos de proyectos similares a Bitcoin de muchos años antes de este tipo de criptoanalistas o hackers que querían una anarquía financiera, o sea, un sistema financiero fuera de control del gobierno, fuera del control del Estado, donde pudiera la gente intercambiar libremente su dinero. Entonces, esa era la intuición original, aparentemente, de los creadores de Bitcoin. Y también podemos pensar que evidentemente de ahí ha venido en parte el rechazo que han tenido los gobiernos en la mayor parte del mundo históricamente por las criptomonedas, porque abiertamente desde su creación, desde la primera criptomoneda, pues era de alguna forma una afrenta contra el poder del Estado en el manejo del sistema financiero. Bueno, ya platicamos de la privacidad y la transparencia. Ahora, ¿cómo Bitcoin me da privacidad, pero al mismo tiempo transparencia? ¿Cómo funciona eso? Básicamente como el correo electrónico, así lo podemos pensar. Si yo, imagínense que yo tuviera un correo electrónico, pero que estuviera encriptado con una serie alfanumérica, y yo ese correo electrónico lo usara para intercambiar información en una red donde puedo ver las otras, digamos, los otros nombres de los correos electrónicos, pero también fueran puros números, puros números. Entonces yo puedo estar intercambiando cosas como si fuera un mercado, imagínense en la calle donde yo voy y compro cosas en las tiendas. Si yo voy a un mercado donde nadie me conoce, nadie sabe quién es Samuel y yo estoy pagando en efectivo,
pues eso es prácticamente anónimo, ¿no? Nadie me conoce, yo voy y compro mis cosas con dinero en efectivo. Esto está replicando eso mismo, pero en un mundo virtual. Porque si yo estoy intercambiando valor, dinero, entre comillas, o criptomonedas en este ambiente virtual, la gente o los demás agentes dentro de la red pueden ver mi serie alfanumérica como mi identidad, como mi correo, pero no pueden acceder a mi correo. Mi correo solamente yo tengo la contraseña y solamente yo puedo accesar a mi bandeja de entrada. Y con quienes yo interactúo, pues sí pueden ver los correos que yo les estoy mandando, lo que les estoy respondiendo. Y a grosso modo, la red de Bitcoin funciona de la misma manera, exactamente igual. En pocas palabras, está replicando este ambiente como de dinero en efectivo, da transparencia porque yo puedo ver pues, todo lo que me mandan personas, lo que me mandan a mí, pero al mismo tiempo tengo privacidad y anonimato como en el dinero en efectivo. Otra característica de Bitcoin es la oferta limitada. Que eso quiere decir que Bitcoin está en el protocolo de Bitcoin que se creó en este programa donde están las reglas de cómo opera Bitcoin, en que hay máximo 21 millones de Bitcoins. ¿Por qué 21 millones? ¿Por qué no más? ¿Por qué no infinitas? Y la respuesta es que en teoría Bitcoin trata de replicar la propiedad que tiene el dinero, digamos, histórico o el dinero antiguo como el oro, de lo que se llama la dureza del dinero. ¿Qué quiere decir la dureza del dinero? Que muchas personas consideran que, por ejemplo, deberíamos incluso volver al patrón oro como era antes, porque los gobiernos no tenían el poder de poder imprimir oro a voluntad o a voluntad de políticos. Y sabemos, por ejemplo, que cuando los gobiernos toman control de los bancos centrales, pueden empezar a imprimir dinero y que el gobierno empiece a gastar de más, que de corto plazo parece como que la economía va mejor, pero eso genera inflación. Se le llama pues típicamente dinero inflacionario. Si se imprime dinero realmente que no responde a una demanda real de la economía. Entonces, el oro justamente pues no permitía fácilmente que esto pasara porque pues tú no podías imprimir oro a voluntad. Se tenían que encontrar el oro, se tendría que sacar y sabemos que hay una cantidad de oro limitado en el mundo. En ese sentido, también se quería recuperar aparentemente esta dureza del dinero en la oferta limitada de Bitcoin. Y actualmente hay alrededor de 19 millones de Bitcoin. Cada tantos años hay un proceso que se llama halving, donde se están emitiendo nuevas Bitcoins en el sistema. Y bueno, pues ya platicamos un poco de dónde puede venir el valor de Bitcoin, pero evidentemente hay varias razones por las cuales podemos especular que Bitcoin tiene valor. Número uno, evidentemente en algunos lugares se acepta como medio de cambio. Yo puedo llegar en algunos comercios, pagar en Bitcoin, incluso en México, hay algunos comercios que lo aceptan. También en Estados Unidos, como dijimos, o en algunos otros países que son más amigables, se pueden comprar incluso casas, incluso coches. Y pues yo puedo pensar que tiene un valor por eso. Sin embargo, todavía sigue siendo muy restringido las cosas que yo puedo comprar con Bitcoin y en general con otras criptomonedas. Número dos, especulación. Mucha gente, sin lugar a dudas, compra bitcoins simplemente por especulación, la especulación que tienen en que va a subir de valor. Simplemente por eso. Al igual que la gente que a veces invierte en arte o que la gente que invierte en vinos y en otras cosas, porque simplemente creen que van a subir de valor o en acciones incluso, ¿no? Y número tres, también es una realidad que muchas personas invierten en Bitcoin y otras criptomonedas similares porque tienen este aspecto de privacidad, este aspecto anárquico, que buscan estar fuera del sistema financiero formal. Y entonces, pues uno dice, no, pues si el día de mañana viene el SAT, digamos, a congelarme mi cuenta, pues por lo menos mis Bitcoins ahí las puedo tener de resguardo. Pues sin lugar a dudas, habrá digamos, de los que sigan más esta filosofía original de Bitcoin de estar fuera del sistema más anárquico, pues también habrá quienes consideren que vale por este aspecto puntual. Ahora, ya platicamos un poco que el año pasado Bitcoin pues, pasó prácticamente de $40,000 a casi $100,000 que cerró. Cerró alrededor de $94,000, pero a los pocos días, los primeros días de enero de 2025, ya estaba en $97,000 y tocó el pico de los $100,000 en diciembre. Ahora, como seguramente varios de ustedes sabrán, eh, el aumento de Bitcoin pasó, digamos, o sucedió en particular debido al triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos,
donde Trump desde la campaña ya había promovido una política o que tendría una política amigable respecto a las criptomonedas. También sabemos que los gemelos Winklevoss, dos de los principales inversionistas y promotores de criptomonedas en Estados Unidos, apoyaron directamente y abiertamente su campaña, invirtiendo directamente en su campaña. Y ya después que Donald Trump fue elegido presidente, más recientemente en los últimos días, sabemos que firmó un decreto donde consideró las criptomonedas como una política estratégica de su gobierno. Entonces, pues ahí podemos pensar que ya se materializó un ambiente o se va a materializar un ambiente regulatorio mucho más amigable para las criptomonedas, por lo menos en el término de Donald Trump. Y evidentemente eso ha causado todavía un incremento mayor del precio de Bitcoin, donde se ha mantenido ya en los últimos días o semanas alrededor de o encima de los $100,000. Ahora, justamente si pensamos, oye, ¿qué rendimiento, qué activo me puede dar un rendimiento del 123% en un año? Pues no muchos, es la respuesta. No muchas acciones, no muchos fondos pueden dar un rendimiento tan alto, tan brutalmente alto. Si nosotros vemos el Standard Poor's o algún índice bursátil, pues nos puede dar en un buen año 20%, montos por ahí entre 10 y 20%, pero 123% realmente es algo extraordinario. Entonces, evidentemente, muchos inversionistas quieren tener exposición a esta clase de activo debido que les da una volatilidad, pues realmente que es muy difícil encontrar en los activos tradicionales. Y justamente para esto es el webinar de hoy. Vamos a hablar de los ETFs o Exchange Traded Funds de Bitcoin y de otras criptomonedas. El año pasado, la Securities and Exchange Commission, que sería el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México en Estados Unidos, aprobó la emisión de 11 ETFs que nos dan exposición indirecta, digamos, a el precio de Bitcoin o a Bitcoin per se, pero invirtiendo a través de un ETF emitido por todas, vamos a ver ahorita cuáles son, por los gestores de activos más grandes del mundo. Ahora, nada más recordar qué son ETFs. ETFs son Exchange Traded Fund por su nombre en inglés, realmente no tienen traducción per se al español, pero es un fondo de inversión común y corriente, pero que cotiza en bolsa. Eso es lo que significan las siglas en inglés. ETF, Exchange Traded Fund, fondo que cotiza en bolsa. Entonces, hay fondos que cotizan en bolsa de todo tipo. Hay fondos que cotizan en bolsa que replican índices como el Standard Poor's o índices de deuda de renta fija o índices que siguen los bonos del tesoro en Estados Unidos o índices de acciones globales. Hay ETFs que también replican exposición a sectores específicos de la economía, como ETFs que me dan exposición al sector de tecnología, al sector de salud, al sector de energía. Hay ETFs también que tienen ya características más, digamos, más de trading, como ETFs apalancados o ETFs inversos que me dan la exposición inversa. Si sube 1% el Standard Poor's, a mí me dan justamente la posición al revés, o sea, -1, digamos, o viceversa. Y también existen ETFs incluso de materias primas, como ETFs que me dan exposición al oro, por ejemplo. Y justamente también existen ETFs que se les llaman ETFs temáticos. Si no lo han visto, vayan a ver este webinar que hicimos anteriormente de ETFs temáticos, donde hablamos ya como que muy extensamente de qué son ETFs temáticos, cuáles hay. Pero a grosso modo, en una versión resumida, un ETF temático es un ETF que a diferencia de los sectoriales que me dan exposición a sectores puntuales, los temáticos me dan exposición a temas específicos y cuando hablamos de temas nos referimos en general a megatendencias, a tendencias que creemos que van a ser muy importantes en los próximos años. Por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, la tecnología financiera, justamente ahí es donde entran un poco las criptomonedas, o las energías renovables, sustentabilidad, o la biotecnología. Esas son, por ejemplo, algunos ejemplos de megatendencias que nosotros podemos tener exposición a través de ETFs temáticos y justamente pues el tema que tenemos hoy son ETFs de criptomonedas. Y bueno, pues a grosso modo, resumiendo la historia de los ETFs, la primera criptomoneda que fue Bitcoin salió desde el 2008. Ya después, la segunda más importante que también vamos a hablar hoy, que es Ethereum, salió en 2015. Hubo otras un poquito antes, aunque pasaron un poco más a la historia, no fueron tan importantes como estas dos, que al día de hoy siguen siendo las criptomonedas más importantes con más dinero invertido.
Pero uno se pregunta, oye, ¿por qué tardó tantos años en que hubiera fondos que invertían en criptomonedas y que nosotros como inversionistas pudiéramos invertir en ellos? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Volvemos a lo mismo. Hay que recordar que en sus orígenes, Bitcoin era una respuesta en contra del sistema financiero, en contra de los gobiernos, para poder operar, digamos, el dinero o nuestro dinero fuera del sistema financiero, fuera de la supervisión. Y evidentemente, pues eso causó que históricamente la mayoría de los gobiernos han sido pues muy precavidos y algunos completamente restrictivos a las inversiones de criptomonedas. Ahora, en Estados Unidos, la política siempre había sido un poco ambigua, hasta tal vez tiempos ya más recientes con Donald Trump, pero justamente los gemelos Winklevoss, que algunos los recordarán por esta película de la red social, la película de la historia de Facebook, que a veces le llaman los gemelos malvados de Facebook, pero básicamente estos dos gemelos Winklevoss crearon uno de los principales exchanges o, pues sí, intermediarios de criptomonedas o casas de bolsas de criptomonedas en Estados Unidos, y ellos desde el 2017 ya habían solicitado a la Securities and Exchange Commission hacer un ETF o un fondo de Bitcoin y fue denegada la petición. Posteriormente, en Canadá sí fue admitida la petición y se emitió el primer ETF de Bitcoin Spot. ¿Qué quiere decir esto de Spot? Que está tratando de replicar ese fondo el comportamiento de la Bitcoin en tiempo real o en tiempo diario, por así decirlo. Porque hay que recordar que también existen futuros de Bitcoin, derivados que invierten en el precio futuro de Bitcoin. Entonces, eso es un poco diferente. Y tenemos que en 2023 ya justamente los grandes gestores de activos, los más grandes del mundo, BlackRock, Fidelity, Vanguard, hicieron solicitudes a la Securities and Exchange Commission para poder crear sus propios ETFs de Bitcoin Spot. Y fue en 2024 que ya la Securities and Exchange Commission aprobó la creación de estos ETFs y se crearon los primeros 11 ETFs que están tratando de replicar el precio de Bitcoin. Y justamente por estas empresas que de nuevo no son empresas desconocidas ni raras, estamos hablando de los gestores de activos más grandes del planeta. Y bueno, aquí tenemos, les estoy mostrando de toda esta lista, el ETF de Bitcoin que más dinero invertido tiene. Es el iShares Bitcoin Trust ETF, que lo podemos encontrar con el ticker EBIT, así se le llama, y básicamente es el ETF de la empresa BlackRock, que justamente BlackRock, hay que recordar, es el emisor de ETFs más grande del mundo. Y este ETF está literalmente tratando de replicar el comportamiento de Bitcoin al invertir en Bitcoin y tiene un convenio con Coinbase justamente para la custodia de las tokens, porque uno dice, oye, bueno, están invirtiendo en Bitcoin y ¿dónde están las Bitcoins? Y la respuesta es que tienen este convenio para la custodia de las tokens de las criptomonedas con Coinbase, que Coinbase es el exchange de criptomonedas más grande de Estados Unidos y el segundo más grande del planeta. Es una empresa pública, está regulada por la Securities and Exchange Commission. Entonces podemos pensar que, pues, tenemos al emisor de activos más grande de ETFs más grande del mundo y al segundo exchange más grande del mundo de criptomonedas y más grande de Estados Unidos. Entonces, dentro de lo que cabe, pues es una forma relativamente más segura de invertir en Bitcoin versus otras formas de invertir más en directo. Ahora, históricamente, los fondos de inversión que eran más cerrados, pero que sí invertían en criptomonedas que uno podía tener acceso en lugares como en Estados Unidos, Europa o Asia, típicamente cobraban comisiones de administración altas, porque no había muchos fondos de inversión que invirtieran en eso. Sin embargo, los ETFs, como muchos sabrán, son conocidos por ser vehículos de inversión baratos desde el punto de vista de la gestión profesional de inversiones. Justamente, pues, típicamente los ETFs se caracterizan por tener comisiones muy bajas, que van desde ser, o sea, no cobrar nada, al 1% ya los que están caros, entre comillas. Y uno podría pensar que un ETF de Bitcoin sería muy costoso o de otras criptomonedas y la respuesta es que no. Podemos ver que, por ejemplo, el ETF de Bitcoin EBIT de iShares de BlackRock, 0.25%. O sea, está competitivo contra cualquier otro tipo de ETF de renta fija, de renta variable, o sea, un valor competitivo. Y aquí les estoy enseñando una foto de la app de GBM donde ahí tienen, o sea, la posibilidad de invertir en EBIT. O sea, está disponible a través de Trading USA el ETF de EBIT de Bitcoin.
Ahora, ¿qué tan populares han sido estos ETFs de Bitcoin que son nuevecitos, ¿no? Como les los acabo de enseñar la línea del tiempo, pues son activos muy nuevos. Y sin embargo, podemos ver que hay un apetito inmenso de los inversionistas por invertir en estos vehículos de inversión. Justamente con escasos un año prácticamente que tiene el ETF de Bitcoin de BlackRock, ya se ha vuelto uno de los 5 ETFs con mayor volumen de operación de todo el mercado de ETFs en Estados Unidos en el 2024, ocupando la cuarta posición. Literalmente ya superando al famosísimo Spider, el primer ETF de la historia y el ETF como más popular que replica el Standard Poor's 500, solo para darnos una idea en volumen de operación. Entonces, esto nos habla en que no solo unos hackers están invirtiendo en estos vehículos de inversión, realmente se están volviendo vehículos de inversión de tendencia, ampliamente populares, y no solamente que invierte pues cierta gente extraña, sino inversionistas institucionales, fondos de pensiones en Estados Unidos ya invierten en este tipo de vehículos inclusive. Ahora, justamente siendo que Bitcoin y en este caso ahora les presento Ethereum son las dos criptomonedas con mayor capitalización de mercado, solamente para darnos una idea, el día de hoy que estamos grabando este podcast, hay alrededor de 2 trillones de dólares invertidos en Bitcoin o de capitalización de mercado de Bitcoin y casi 400 billones o miles de millones de dólares invertidos en Ethereum de capitalización de mercado. Entonces, o sea, son dimensiones ya muy importantes en la cantidad de dinero que hay invertido en esta clase de activos. Y justamente Bitcoin ha sido históricamente en los últimos años, desde 2015, la segunda criptomoneda y mantiene su posición fija por detrás de Bitcoin. Ahora, a diferencia de Bitcoin, tiene un esquema y creo yo que obtiene su valor por razones completamente distintas a las que platicábamos en Bitcoin. Número uno, Ethereum. Cuando hablamos de Ethereum, realmente no nos referimos a la criptomoneda. La criptomoneda de Ethereum es ETH típicamente se pone. Realmente Ethereum es un programa que está abierto en Internet, lo que se llama a veces open source, donde personas, empresas, pueden crear sus propios tokens, sus propios smart contracts o contratos inteligentes. En pocas palabras, pueden programar sus propios contratos o sus propias criptomonedas dentro del blockchain de Ethereum. Entonces, cuando hablamos de Ethereum, realmente nos estamos refiriendo a este ecosistema, a este blockchain que está abierto al público para que tú puedas ir y crear tu propia criptomoneda, tu propio token y poder pues ejecutar lo que tú quieras. Justamente, por ejemplo, los NFTs, Non-Fungible Tokens, o que a veces se les llaman los criptoartes, por ejemplo, son creados en su inmensa mayoría aquí, en el blockchain de Ethereum. También algunas stablecoins, que son estas criptomonedas que buscan replicar el comportamiento de divisas reales como el dólar, como USDC, por ejemplo, están programadas y sobre el blockchain de Ethereum. Entonces, podemos pensar que Ethereum ha tenido esta solidez o esta popularidad porque dio lugar a la creación de todas las demás criptomonedas, no todas, pero una gran mayoría, como que detonó el mundo de las criptomonedas, lo que hoy se le llama a veces como altcoins, las criptomonedas alternativas que no son Bitcoin. Eh, y justamente creo, o algunas personas consideran que dio lugar a lo que hoy se conoce como DeFi, finanzas descentralizadas o en inglés Decentralized Finance, porque dio lugar a este ecosistema de criptoarte, también está dando lugar, por ejemplo, a la parte de cripto real estate o inversiones inmobiliarias como en un ecosistema cripto con security tokens. Entonces, ha dado lugar a todo este ecosistema en el mundo cripto. Y justamente, al igual que Bitcoin, pues tiene que haber una forma de regular el sistema, de controlar y de dar energía al sistema. Ahora, Ethereum, a diferencia de Bitcoin, que utiliza los famosos mineros, que son estas empresas que se dedican a resolver el algoritmo de Bitcoin, el algoritmo criptográfico, el hash, y gastan miles y millones de dólares en poder ejecutar toda esta transacción energética tan pesada en Bitcoin. Si algunos han visto estas gráficas donde se dice que Bitcoin gasta más energía que países enteros como Polonia, por ejemplo, entonces que es muy pesado computacionalmente. Ethereum gasta prácticamente menos del 1% de lo que gasta Bitcoin de energía porque utiliza un sistema de verificación de la red distinto.
Bitcoin, este sistema de minería, se le llama Proof of Work, mientras que Ethereum utiliza otro que se llama Proof of Stake, donde tiene nodos validadores, que este proceso lo hace mucho más barato, mucho más ligero y computacionalmente más eficiente. Entonces también ha sido otra ventaja competitiva contra Bitcoin y ha dado lugar a que prolifere Ethereum como la principal plataforma de finanzas descentralizadas del mundo. Ahora, ¿cómo podemos invertir en ETFs de Bitcoin puntualmente? Como ya les adelantaba, desde antes de que salieran los ETFs de Bitcoin, ya había derivados financieros o futuros de Bitcoin. Fue prácticamente el primer instrumento financiero que te daba exposición indirecta a Bitcoin. Pero ya con los ETFs ya podemos tener exposición, entre comillas, más directa a Bitcoin, y eso es lo que llamamos Bitcoin Spot. O sea, en pocas palabras, estos fondos de inversión compran y mantienen Bitcoin directamente, y entonces yo, al comprar este ETF, estoy buscando tener exposición directa a Bitcoin. Eso es a lo que nos referimos. También existen ETFs de futuros de Bitcoin, que es al derivado de Bitcoin. Entonces, ese punto es importante. Y también existen ETFs que invierten en otras criptomonedas. Por ejemplo, el Bitwise 10 da exposición a las 10 criptomonedas más populares por capitalización de mercado. Otras que ya todos conocemos como la Doge o Ripple, XRP, etcétera. Y también otras que invierten en empresas mineras de Bitcoin, que son empresas públicas que cotizan en bolsa, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos cómo hay muchos de los principales gestores de activos, Fidelity, Grayscale, ProShares, BlackRock, entre otras, tienen todas ya sus ETFs de Bitcoin. De la misma manera, yo puedo invertir en distintos ETFs que buscan darme exposición directa a Ethereum. También tenemos que Grayscale, Fidelity, BlackRock, VanEck. Igualmente, de los 5 emisores más importantes del planeta de ETFs, tienen sus ETFs de Ethereum. Entonces, aquí de nuevo podemos pensar que hay una confianza ya en estos vehículos de inversión, dado que estos gestores le han apostado a crear estos productos. Ahora, en Ethereum, pero también en Bitcoin, uno se pregunta, oye Samuel, pero ¿por qué me estás platicando de esto y por qué yo no voy y abro una cuenta en algún exchange de criptomonedas y compro mis Ethereums o mis Ethers o compro mis Bitcoins? ¿Por qué yo quisiera invertir a través de un ETF en Bitcoin o en Ethereum? Y la respuesta es que si yo quiero invertir en criptomonedas, en particular en este caso en Bitcoin o en Ethereum, porque quiero tener exposición a la volatilidad, a esos rendimientos extraordinarios potencialmente que me pueden dar, pero también asociado a un riesgo, no hay que olvidarlo, pues entonces yo puedo invertir en estos vehículos de inversión desde mi cuenta tradicional, desde mi broker tradicional, desde mi app de GBM, justamente, sin la necesidad de ir a abrir una cuenta en un exchange de criptomonedas, de dar ese seguimiento. Típicamente en México se siguen considerando actividad vulnerable invertir bueno, en general las operaciones con criptomonedas o los negocios de criptomonedas. También el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, te hace emitir una circular, reportando que tienes inversiones en criptomonedas. Entonces, es un proceso, digamos, regulatorio pesado. Y si yo lo que quiero tener es la exposición económica, tener esa volatilidad de Bitcoin o de Ethereum o de alguna otra criptomoneda, lo puedo hacer ya desde mi broker tradicional y meterlo dentro de mi mismo portafolio de inversión, todo en un mismo lugar, por ejemplo, en la app de GBM, sin la necesidad de hacer todo el proceso, tener doble cuenta y también sin tener que preocuparme de la custodia. Hay que recordar que la mayoría de los fraudes que se han dado por criptomonedas no es porque un hacker hackea el blockchain de Bitcoin, no es por eso, es porque el exchange de las criptomonedas donde yo tengo mi cuenta, a ese lo hackearon. Hay que recordar que cuando uno opera con algún exchange, el exchange tiene que guardar mi clave y mi cartera, tiene mi wallet donde están mis criptomonedas. Y para que yo abra mi celular y pueda operar mis criptomonedas, tiene que tener como que en una nube digital en Internet el exchange, mi contraseña y mi wallet, mi token. Entonces, si un hacker puede hackear ese lugar, esa nube, entonces es que puede entrar y robar las criptos. Y justamente desde el primer fraude que ha habido de Bitcoin importante o notorio, que fue el de Mt. Gox,
el principal exchange de cripto en aquellas épocas, así se dan típicamente o recurrentemente los fraudes en criptomonedas. Es fraude al ETF o robo al ETF, digo, robo al exchange. Entonces, típicamente también aquí, cuando invertimos en ETFs de esta naturaleza, me olvido de preocuparme de la contraseña, de perder la contraseña, de dónde está el token, me olvido de todo eso. Pero lo que sí hay que decir es, si yo quiero invertir en Bitcoin porque quiero comprar algo donde solamente me aceptan Bitcoin por alguna razón, o quiero comprar un criptoarte donde solo se acepta Ethereum, por ejemplo, ahí sí pues, me puede convenir tener mi inversión en directo en criptomoneda. Pero si yo lo que quiero es la exposición económica y que sea parte de mi portafolio, realmente yo creo que lo puede uno hacer desde su broker tradicional, por ejemplo, a través de la app de GBM. Ahora, solo para darnos una idea, de nuevo, uno pensaría que estos vehículos, pues ahí va a haber 5 personas extrañas o muy arriesgadas invirtiendo en ellos. Pues, o sea, no, realmente ya son vehículos de inversión sumamente populares. Aquí son los 5 ETFs más populares con más dinero invertido de Bitcoin y de Ethereum. Podemos ver que solamente el ETF de Bitcoin de BlackRock, el IBIT que yo les presenté al inicio, ya tiene más de 50.000 millones o 50 billion de dólares de inversión de activos bajo custodia. Ether también, por ejemplo, si no me recuerdo, este es el de Fidelity o el de Grayscale, no creo que el de Fidelity tiene 5.000 millones de dólares de inversión o de activos bajo custodia. Entonces, ya hay montos muy importantes de dinero invertidos en estos ETFs. Ahora, ¿por qué nos sirven estas gráficas? Porque pues, algunas podrían tener la pregunta, ok, hay 11 ETFs de Bitcoin, pero ¿en cuál invierto? Si todos me están dando la misma exposición en teoría. Y esto puede ser una guía para ver qué ETF o cuáles ETFs de Bitcoin y de Ether respectivamente los inversionistas están considerando que son los más atractivos por alguna razón, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles pueden ser esas razones. Justamente, por ejemplo, tenemos que si graficamos varios de estos ETFs de Bitcoin que me dan exposición a Bitcoin puntualmente, como estamos viendo en la gráfica, pues uno debería ver que se comportan pues más o menos igual. Al final del día están tratando de replicar el mismo activo, Bitcoin. Y justamente podemos ver que al inicio del año iban todos pegaditos, 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 era lo que uno debería esperar. Pero a partir de mediados de año ya empieza a haber una divergencia. No es la divergencia más alta del mundo, pero sí es una divergencia notoria. Y al final podemos ver que la diferencia, por ejemplo, entre FBTC, que es el ETF, si no mal recuerdo, de Fidelity de Bitcoin, y el de Grayscale, que es el GBTC, que también es el ETF, pero de Grayscale de Bitcoin, hay una diferencia grande, una divergencia importante. Y uno se pregunta, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay esa diferencia tan grande? Número uno, diferencia en costos de administración. Grayscale era antes fondo de inversión y luego se transformó en ETF y cobraba como fondo 1.5% de comisión y se quedó con ese 1.5%, mientras que el otro FBTC ofrece una comisión del 0.25%, que pues prácticamente es la sexta parte de diferencia de costos, una diferencia enorme. Entonces, evidentemente, pues me conviene invertir en el más barato. Diferencia número uno. Diferencia número dos, hay que recordar que estos ETFs están tratando de replicar el precio de Bitcoin, pero típicamente no lo logran hacer a la perfección. Va a depender de cada cuándo rebalancean el portafolio, cuánto dinero tienen. Típicamente, entre más grandes son los fondos, a veces se puede volver más difícil replicar el precio. Entonces, varía qué sistemas tienen, etcétera, qué estrategias tienen para replicar el precio. Entonces, típicamente vamos a tener un diferencial entre el precio de Bitcoin y digamos el valor al que me está dando acceso el ETF. Esa diferencia se le conoce en ETFs no solo de criptomonedas, sino en general como tracking error. O sea, el error que está teniendo el emisor en lograr traquear correctamente, en este caso, el precio de Bitcoin. Yo quiero invertir en el que más certeramente puede estar replicando el precio de Bitcoin, por ejemplo. Y por último, sabemos que, por ejemplo, el fondo de GBTC, como antes era un fondo cerrado, yo les decía, pues realmente era difícil poder invertir en este tipo de vehículos que te daban exposición a criptomonedas, cotizaba o se vendía a un premio. Y ya que
hay esta competencia abierta entre varios fondos que me dan exposición al mismo activo, ese premio desaparece por la competencia, justamente. Y entonces, pues ahí también podemos ver esa divergencia que es atribuible a estas razones. Ahora, también como ya les adelantaba, no solamente hay ETFs de Bitcoin o ETFs de Ether, también hay ETFs que me dan exposición a otras criptomonedas y al ecosistema cripto. Por ejemplo, tenemos ETFs que me dan exposición a las principales criptomonedas, pero en una canasta diversificada: Bitcoin, Ether, Ripple, Solana, Cardano, Doge, etcétera. El Bitwise, puntualmente, que les digo que es más interesante, me da exposición a las 10 criptomonedas en ese momento más populares y va cambiando el portafolio dependiendo, van cambiando la popularidad. O también ETFs que me dan exposición a empresas de blockchain, puntualmente, como Block, justamente, o también como Ledger, o sea, que ya está más enfocado en la parte de blockchain. Y por ejemplo, Valkyrie Bitcoin Miners es un ETF que invierte en empresas mineras o empresas de energías renovables que están dándole capacidades energéticas a los mineros. Ahora, ¿cómo invertir en Bitcoin o en Ether a través de ETFs de una forma inteligente? Hay que recordar, esto no es recomendación de inversión y lo estoy mencionando para fines didácticos. Hay que recordar que, como lo pudimos ver, son activos sumamente volátiles, no son para cualquier inversionista y incluso el ejemplo didáctico que les voy a mostrar son, digamos, montos muy importantes lo que yo le estoy asignando a criptomonedas. Probablemente cualquier inversionista debería tener un porcentaje menor, pero para fines didácticos lo quiero ilustrar bien. Una forma de invertir en estos activos es a través de una estrategia Core Satellite. Core Satellite es 75-80% de mi portafolio va a estar invertido en una estrategia clásica, tradicional, ampliamente diversificada y con una volatilidad controlada. Por ejemplo, puedo invertir 75% de mi portafolio de 1 millón de pesos en dos ETFs nada más. Uno que me da exposición al Standard Poor's 500, al índice principal de renta variable del mercado americano, y al AGG, un índice de renta fija. Entonces yo ya tengo el 80% de mi dinero en un portafolio de renta fija y de deuda ampliamente diversificado y me voy a quedar ahí 25, 30, 40 años. Básicamente lo estándar que, digamos, cualquier inversionista conservador haría. Por otro lado, 25% de mi portafolio puede estar en esta parte más táctica o de asignación táctica, donde yo creo o tengo fe en esta megatendencia que es cripto. Y si uno quiere invertir en cripto, recuerden, también uno lo debe hacer de la forma más diversificada posible. Entonces, no vamos a invertir todo en un ETF de Bitcoin o en un ETF de Ether. Vamos a tratar de romperlo justamente en esta gama de diferentes vehículos que acabamos de ver. Por ejemplo, un ETF de Bitcoin, un ETF de Ether, también un ETF de la canasta de las principales 10 criptomonedas, un portafolio que me dé más acceso a blockchain. Entonces, yo ya tengo una canasta más diversificada, pero que me da exposición a cripto. Ahora, hay que recordar que Bitcoin, siendo la madre de toda esta industria, es altamente correlacionada con toda la industria, las mineras, las otras criptomonedas. Entonces, esto es para fines didácticos, pero realmente 25% sería mucho, mucho del portafolio en cripto, porque, insisto, todo está muy correlacionado en cripto. Entonces, a pesar de que estemos tratando de hacer un esfuerzo por diversificar, difícilmente realmente podríamos argumentar que eso está muy bien diversificado por la alta correlación que hay entre los activos de criptomonedas o relacionados a Bitcoin. Bueno, ahora, ¿cómo se hubiera visto el año pasado este portafolio? Básicamente, con los rendimientos de estos activos el año pasado. Y aquí podemos ver nuestra parte core, nuestra parte tradicional, como nos hubiera ido, nuestra parte satélite con esta exposición a Ether, Bitcoin y blockchain y otra canasta de criptoactivos. Y básicamente 1 millón de pesos invertidos se hubieran vuelto al final del año 1.351.000. O sea, es un rendimiento brutal, brutal, brutal del 35% en dólares. Solamente para compararlo contra solo haber invertido todo en el ETF que retrata de replicar el Standard Poor's 500 de Vanguard, el VOO, hubiéramos tenido 35 con este portafolio versus 23. Ahora, punto importante, uno diría, ay, qué maravilla, pues está maravilloso. Sí, pero cuidado. Nótese en la gráfica, si ustedes ven el VOO y el AGG
que es la parte core de nuestro portafolio, ¿cómo se ven las líneas el año pasado? Fíjense, suavecitas. ¿Qué quiere decir suavecitas? Poca variabilidad, poca volatilidad. ¿Cómo se ven las gráficas de todo el portafolio cripto en general? Con muchísima más volatilidad. Entonces, ese rendimiento adicional viene acompañado de mucho más riesgo. No hay que olvidar este punto, es muy importante. Sí podemos ganar más con cripto que con activos tradicionales, potencialmente sí, pero si estamos dispuestos a tomar mucho mayor riesgo. Entonces, como o sea, esa ganancia en este caso está hacia arriba, pudiera estar hacia el otro lado también. Hay que recordar. ¿Y cómo puedo invertir yo en estos ETFs? Básicamente lo pueden hacer a través de su aplicación de GBM, desde su broker, desde su cuenta en México, a través de la funcionalidad de Trading USA. Si ustedes ya cuentan con una cuenta GBM o si no la tienen, la pueden descargar y abrir. Básicamente solo tienen que hacer un proceso adicional que se llama el Onboarding Black, si es que no lo han hecho anteriormente, para activar la funcionalidad de Trading USA y que ya puedan empezar a invertir en ETFs en el mercado americano, justamente como los que vimos hoy, como el IBIT, por ejemplo. ¿Cómo lo pueden hacer? Llenan un cuestionario breve con alguna información, RFC y otra información personal. Les van a pedir su estado de cuenta, un comprobante de domicilio que coincida con el domicilio de su INE, de su identificación oficial importante, y otras metas financieras que tengan. Van a llenar esos datos, unos datos biométricos, va a aceptarse eso, y ya con esto van a tener la funcionalidad de Markets y de Trading USA y van a poder empezar a invertir en miles de ETFs que cotizan en el mercado americano, incluidos los ETFs de criptomonedas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando el ETHA, el ETF de Ether, de Ethereum, de BlackRock, disponible en la aplicación de Bitcoin desde su cuenta en México. Ahora, simplemente para encontrar estos activos, ustedes con el ticker, como lo vimos, EBIT o ETHA, buscan en el buscador en Market y automáticamente les van a aparecer ahí las opciones. Ahora, hay que recordar que ustedes pueden invertir montos variados, a pesar de que el ETF valga mucho, puede valer, no sé, 5,000 pesos o 7,000 pesos, no necesariamente tienen que invertir todo en un solo ETF, pueden invertir en una parte fraccional, entonces eso hay que recordarlo, ¿no? Y listo, compran sus ETFs y van a poder integrarlos junto con su portafolio, con los demás activos que tengan, las demás estrategias que tengan, y tienen todo concentrado en su aplicación sin complejidades adicionales. Y solamente para recapitular lo que vimos hoy, ya vimos que los ETFs de cripto son una nueva forma de tener exposición al mundo de las criptomonedas con relativamente más certidumbre a través de su aplicación tradicional, de su broker tradicional, concentrar todo su portafolio en un mismo lugar, desde su cuenta en México. Sin embargo, mencionar que las criptomonedas en México todavía no tienen una regulación certera, cosa que pues siempre hay que tomar en cuenta cuando uno va a considerar invertir en esta clase de activos. Incluso desde el punto de vista fiscal, no se sabe claramente cómo tributan este tipo de inversiones, si tributan como acciones, no, es incierto. Y pues justamente esta incertidumbre pues le agrega una capa de riesgo adicional, de riesgo legal. Entonces siempre hay que tomar eso en cuenta. Esperemos que este año y con los desarrollos que probablemente va a haber en Estados Unidos se esclarezca más la regulación sobre esta clase de activos y en particular en México, pero sí quiero decirlo porque es importante tomar en cuenta eso. Y también, como ya decíamos, esta clase de activos vienen acompañados, sí, de rendimientos potenciales muy atractivos, pero también de un riesgo mucho más alto. Vimos la variabilidad que tenían a comparación. Vimos también que hay diferentes ETFs de Bitcoin y de Ethereum, pero ya sabemos cómo podemos más o menos discernir cuál nos puede convenir por costo, por la cantidad de dinero invertido en ellos, quién es el emisor, dónde está la custodia. Todos esos son elementos que podemos tomar en cuenta. Y finalmente, a través de la app de GBM tienen acceso a decenas de diferentes ETFs de Bitcoin, de Ether y también algunos otros como que vimos de otras criptomonedas o empresas de blockchain disponibles ahí. Pero de nuevo, recordar que son activos que todavía no están bien regulados en nuestro país y en general en el resto del mundo tampoco.
y también en la parte fiscal es ambiguo cómo se tratan fisco, cómo tributan este tipo de activos. Entonces, tomar en cuenta eso con reserva, recordar que son activos volátiles y pues nada. Con eso termino y vámonos a las preguntas. Bueno, ¿qué ventajas tienen los cripto ETFs sobre la compra directa de criptomonedas? Pues ya adelantaba un poco que principalmente es que yo ya me puedo librar de tener que abrir otra cuenta en un exchange de criptomonedas. Típicamente los exchanges, sobre todo en México y en general en todos los lugares, son como que actividades que la autoridad considera vulnerables. Entonces la parte antilavado es muy pesada, muy, muy rigurosa. Supuestamente tienes que dar una circular al SAT cuando estás invirtiendo en directo en criptomonedas. Entonces, pues todo eso lo hace como que pesado, ¿no? También los costos de transacción en un exchange pueden llegar a ser altos y también, pues uno se tiene que preocupar por la custodia, no perder la contraseña. Entonces, todo eso son elementos para poder decir, oye, pues si yo quiero tener exposición económica a una cripto, lo puedo hacer más cómodamente desde mi app de GBM, por ejemplo. ¿Se puede invertir en criptomonedas en GBM? La respuesta es que no. O sea, en un ETF de cripto, como lo acabamos de ver, sí, pero en criptomonedas no. Ya lo decía antes, pero las criptomonedas en México no están propiamente reguladas. Entonces, pues no. ¿Existe algún ETF de criptoactivos que opere en el SIC? Excelente pregunta. Para este webinar yo me metí a buscar algunos, como por ejemplo el que vimos hoy de IBIT, y en la lista que tiene publicada la Bolsa Mexicana de Valores del SIC, no. O sea, ese no lo encontré. Y no desconozco si ya se han integrado en las últimas semanas o demás, o si van a actualizar la lista, pero por lo menos en la revisión, digamos que hice, no encontré estos ETFs de Bitcoin, por ejemplo, en el SIC todavía. Yo creo que eventualmente sí estarán por la popularidad que les mostré que están teniendo, pero todavía no están. Eh, los ETFs como el IBIT ya se pueden comprar a través del SIC, como decía, creo que no. La lista que yo vi como de 1500 ETFs que están en el SIC no lo encontré, entonces me parece que no. Pero a través de Trading USA y de la app de GBM sí tienes acceso, a través del mercado americano, ¿no? Y bueno, pues me extendí un poco, les comenté que pues, iba a estar un poco larga la presentación. Una disculpa por no poder contestar más preguntas. Muchas gracias a todos por venir. A nombre de GBM les doy las gracias. Recordar que esta conferencia va a quedar grabada en la página de GBM Media y en nuestro canal oficial de YouTube. Que tengan excelente tarde y todas sus preguntas háganosla llegar por Instagram o también déjenoslas en los videos. Muchas gracias.